Buenos días. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos 12 al 22. Es el texto que tenemos para esta mañana. ¿Cómo evitar una fe a la deriva? En busca del mejor maestro. Todos tenemos la sensación siempre de estar, pues, con nuestra fe, luchando con nuestra fe, ¿verdad? Todos tenemos la sensación siempre de tener, tanto cuando estamos pues, rodeados de bendición y todo nos va bien, nuestra fe tiene el riesgo de flaquear, ¿verdad? Porque empezamos a confiar en otras cosas y en nosotros mismos, como si fuéramos los triunfadores. Y también cuando estamos en peligro, cuando estamos pasando pruebas, cuando hay cosas que realmente nos desaniman, pues también nuestra fe está puesta a prueba constantemente. Desde el día que aceptaste al Señor como tu Salvador, como el Señor de tu vida, estás formando parte de una, dice la Biblia, una batalla, una guerra espiritual. Es todo aquello que va a rodearte para tratar de que esa profesión de fe que hiciste un día, esa confianza en la salvación, por algún sitio tenga grietas, empiece a resquebrajarse. Y por eso es importante saber cómo evitar una fe a la deriva. La Biblia se encarga de recordárnoslo en muchas ocasiones. Tanto nuestra situación, una vez hemos aceptado al Señor y tenemos el Espíritu Santo, como también dónde están los remedios, como dónde están la forma de identificar justamente nuestra situación para poder evitar que nuestra fe vaya a la deriva. Es decir, como dice Santiago 1.5, ¿verdad? Llevados, el que duda es como el que se deja llevar por la corriente, ¿no? Por el viento. Pues en la segunda carta de Pedro vamos a ver pronto cuál es la obsesión del autor, el Espíritu Santo por medio de Pedro, con respecto a este asunto, a cómo evitar una fe a la deriva. Quiero mostrar un par de imágenes, o tres, creo que son tres. ¿Poner la primera? Bien, no sé si ahí podemos identificar algo o alguien. Vamos a la segunda. Un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor, ¿sí? Vamos a la tercera. Cuando alguien ve al tigre en esa posición, el tigre ya ha decidido que va a atacar. En las dos primeras no veíamos al tigre, algunos mejor que otros, posiblemente algunos lo veían mejor que otros, pero el depredador intenta estar siempre lo más cerca posible de la presa antes de hacer su ataque final. Y esto es lo que el apóstol Pedro, la segunda carta de Pedro especialmente, quiere transmitirnos. Fijaos que cuando empieza la carta, la segunda carta, el apóstol Pedro dice algo así, ¿verdad? Una fe como la nuestra. Pasar la diapositiva ya. Una fe como la nuestra. Dice Pedro cuando empieza la carta que es necesario recordar cuáles son los peligros que tenemos delante. Y por eso empieza diciendo así, empieza con estos versículos, ¿no? Dice el Señor que se dirige a todos los que han recibido una fe como la nuestra, una fe como la de los apóstoles, una fe aparentemente incontestable. Haber estado conviviendo con Jesús es el mayor privilegio que se puede obtener y por eso los apóstoles tenían esa autoridad tan especial, ¿no? Pues él dirige la carta a todos aquellos que han recibido una fe como la de los apóstoles. ¿Es la tuya? ¿Es la mía? Sí.
Por testimonio de los apóstoles hemos recibido y por el Espíritu Santo hemos recibido esa misma fe. Así que el apóstol Pedro se dirige a todos aquellos, esto seguramente era una carta circular, no era una carta dirigida a una iglesia, era para que circulara entre las iglesias, a todos aquellos que han recibido una fe como la nuestra. ¿En qué? En la justicia del Señor Jesucristo. En la justicia del Señor Jesucristo. Nuestro Dios y nuestro Salvador. Y no para el apóstol Pedro en esta carta de repetir que no va a dejar de recordarles a sus lectores una y otra vez, con diligencia, versos 12 al 15 del capítulo 1, y quiere que seamos muy conscientes de todo aquello que se nos ha concedido, que nos ha concebido el divino poder de Dios, ¿no? Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad por el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. La carta no va dirigida a personas que no saben mucho acerca de Jesús. No va dirigida a personas que están en el camino de convertirse al cristianismo, ni en el camino de entender el Evangelio. Va directamente dirigida a personas que están, aparentemente por lo menos, bien firmes en su fe. Y dice que no dejará de recordarnos sus preciosas y maravillosas promesas para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro no tiene otro propósito con esta carta que advertir. Y en el pasaje de hoy, ya vimos en la primera parte del capítulo 2 la descripción de los falsos maestros. En el pasaje de hoy vamos a ver cómo el apóstol Pedro todavía afina más, cómo todavía hace el pixelado mucho más fino para que aprendamos a detectar al depredador. Igual que en las fotos que hemos visto. Las primeras fotos, la primera foto era mucho más... el depredador se camuflaba mucho mejor, ¿verdad? Es como muchos animales ven lo que tienen alrededor, en blanco y negro, en tonos monocromos. En la segunda veíamos que hacíamos un poco más de foco, ¿verdad? Y en la tercera ya se ve que ya es tarde. Y lo que pretende el apóstol Pedro es advertirnos para que podamos identificar al depredador, al enemigo, en forma de falsos maestros, en este caso, antes de que ya esté encima nuestro y seamos presa suya. Así que vamos a ver en esta segunda parte del capítulo 2 la manifestación de los falsos maestros, tanto en doctrina como en comportamiento. En esta carta, en esta epístola, vamos a encontrar, como veis aquí, este es el resumen, la insistencia en señalar los maestros fraudulentos, quiénes son los falsos maestros, que son aliados del enemigo y que son reconocibles, y, por último, la alerta de la cercanía del depredador. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como veis, una fe como la nuestra, lo acabamos de decir. Esta es la fe de cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y como su Señor. Esta es la fe, lo que nos ha concedido el divino poder, sus maravillosas promesas y todo lo que tiene que ver con la fe inagotable, con la fe que no se mueve, con la fe que salva. Sin embargo, necesitamos estar alerta de algunas cosas. Pasamos. Hay varias palabras, varios grupos de palabras que aparecen en toda la carta. Y vamos a verlos aquí. Aparece mucho el sentido del escapar de la corrupción. Eso es lo que hace la fe en Jesucristo. La fe en Cristo te ayuda a escapar, me ayuda a escapar del pecado y de la corrupción. Pero también en esta carta aparece mucho la palabra corrupción, especialmente en el segundo capítulo. Sale mucho el concepto de progreso en la fe, crecimiento. Acordaos, en el capítulo 1, ¿verdad? Añadid a vuestra fe virtud y todo lo demás. Que no os dejen estar
ociosos. Si estáis trabajando vuestra fe, no vais a estar ociosos y vais a seguir creciendo. Pero también en el capítulo 2 justamente se nos habla de retroceso, lo vamos a ver después. También en el capítulo 1 se nos habla de la seguridad, acabamos de verlo, ¿verdad? La seguridad de las promesas y de la salvación en Cristo. Pero también se nos habla de aquellos que siembran la desconfianza. Y por último, y no menos importante, también se nos habla en esta carta de dos cuestiones contrapuestas. El entendimiento, el conocer la verdad, el saber las cosas tal como son, reveladas por el mismo Dios en Cristo Jesús. Y también en el capítulo 2 vamos a ver cómo se habla de ignorancia y de camino extraviado. Así que estos son, digamos, un poco el resumen de lo que viene en este capítulo 2, pero el resumen de lo que trata la carta de Pedro. La segunda de Pedro, no la primera. La segunda de Pedro es una advertencia completa, urgente además, y que tiene mucho que ver con el peligro que no solamente rodeaba a la Iglesia cuando estaba naciendo, sino que ha seguido rodeando a la Iglesia desde siempre. Los falsos maestros. El sínodo del cadáver fue una reunión en la que un papa desenterró a otro y lo sometió a un juicio. Pero el juicio no era porque era un hombre pecador y demás. El juicio era por intrigas políticas y poder, porque ahora este nuevo papa estaba buscando traer nuevas intrigas políticas y nuevo poder. El cisma de Oriente se produjo por las diferencias papales, ¿verdad? Por las diferencias en el liderazgo en la Iglesia. Las advertencias que tiene aquí Pedro no son para miembros miembros de a pie, como decimos a veces, ¿no? Son porque hay unos líderes en la Iglesia. Hay un liderazgo en la Iglesia que puede arrastrar a la Iglesia y que la puede llevar a conflictos enormes. Pero lo peor es que puede hacer que personas como tú y como yo, en un momento dado, que prestemos atención, nos vayamos desviando y al final acabemos dudando de nuestra propia salvación. Así que, si vamos a la historia de la Iglesia cristiana, da igual, católica, protestante, estaremos contemplando por qué la segunda carta de Pedro era urgente, contundente e importante. De hecho, es una carta que durante los primeros siglos tuvo bastante contestación, como si no fuera inspirada. Por algo sería. Como todos sabemos, la Reforma protestante, la separación de la Iglesia en dos, vino a raíz también de una falsa enseñanza, de unos falsos maestros, de unos líderes religiosos que atraían hacia el abismo a los propios cristianos. Recientemente se pone cada vez más de manifiesto a aquellos que, bien por ambición económica, bien por buscar la fama, bien por depredación sexual, pues están causando mal testimonio y llevando por el camino de perdición a aquellos incluso que están bajo su cuidado en la grey. Así que no es nada ligero esta advertencia. Y por eso es por lo que Pedro se insiste tanto y dice: no voy a dejar de recordaros esto, no voy a dejar de repetirlo, no podéis ignorar todo lo que hay aquí. De hecho, la segunda carta de Pedro, casi todos los comentaristas están de acuerdo en que es un comentario, es una ampliación de la carta de Judas. ¿Por qué? Porque la carta de Judas aborda justamente toda esta historia de los falsos maestros y Pedro se hace eco y todavía la amplía, ¿no? Pasa en lugar de un capítulo a
más capítulos, a más enseñanza, porque Pedro quería profundizar en ello. Bien, vamos al texto nuestro. Voy a leerlo en una versión que se llama Biblia textual, pues posiblemente difiera un poco de las traducciones que manejamos habitualmente, pero creo que en este caso es pertinente. Empezamos en el verso 12. Mas estos, como animales irracionales, naturalmente nacidos para presa y destrucción, hablando mal sobre lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos, sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día. Son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores mientras comen alegremente con vosotros, teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado, seduciendo a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, quien amó el pago de la injusticia y recibió reprensión de su propia maldad. Un mudo animal de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes impulsadas por una tormenta, para los cuales ha sido reservada la oscuridad de las tinieblas. Porque voceando palabras arrogantes de necedad, seducen con concupiscencia de la carne en sensualidades a los que casi estaban escapando de los que viven en el error. Prometiéndoles libertad, son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque de quien uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. Porque si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero, porque mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue transmitido. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: perro que vuelve a su propio vómito y puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué os parece? ¿Que Pedro habla de cosas poco importantes? Estas expresiones no son habituales, ¿verdad?, en el vocabulario cristiano evangélico. Salvo cuando tienen que hacer ese ajuste fino, ese enfoque fino, y señalarnos al que se está camuflando. En ese momento hay que separar las cosas y hay que decir las cosas, como decimos aquí en España, por su nombre. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Así que los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, que viene del verso 10, dice que son criaturas de instinto, literalmente animales, bestias irracionales. Por el contexto podrían no referirse ni siquiera a animales domésticos, sino a animales salvajes, a fieras sin alma. La expresión es realmente demoledora. Dice que solo sirven para ser capturados y destruidos. Que actúan hablando mal, la palabra en griego es blasfemia, blasfemando, sobre lo que desconocen por completo, sobre aquello que ignoran. Y fijaos que se les llama maestros, aunque sean falsos. Versos 13-14 los describe como gente que está de vuelta al desenfreno. Comida, bebida, sexo, lo que se ponga por delante. Cuentan por deleite, dice aquí, andar en placeres disolutos, y fijaros, durante el día. Es decir, no se cortan, no tienen miedo, no tienen temor de lo que están haciendo.
deleitándose en sus engaños, dice en la mayoría de las versiones, mientras banquetean con vosotros, mientras están entre vosotros, mientras disfrutan entre vosotros de la comunión y de la fe que tenéis en común. Muy bien, pues hemos visto una conducta desordenada e irracional. Ahora vamos a ver un camino de mentira, un camino alternativo, un camino lucrativo que trae beneficios económicos. Verso 15. Son la razón de este comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué se comportan de forma disoluta? Pues porque han cogido un camino que no es el que toca, ¿verdad? Abandonando el camino recto, se han extraviado. Y pone aquí un ejemplo del apóstol Pedro que aparece en bastantes pasajes de la palabra. Lo que le pasó a Balaam ha sido desde entonces, desde Números 22 al 24, los capítulos 22 al 24, que es donde se nos narra esta historia, y luego en el 31, el triste final que tuvo Balaam. Desde entonces, desde el inicio de la conquista de la tierra prometida, hasta en la iglesia recién nacida, se recuerda a Balaam. ¿Cuál fue el camino de Balaam? Ese camino que estaba intentando que la burra siguiera y la burra se apartaba. No sé si os estáis familiarizados con la historia. Balaam era un profeta del Señor que recibía de parte del Señor revelación, que recibía mensajes clarísimos, pero que se dejó comprar, como los árbitros, ¿verdad? Se dejó comprar por un enemigo de Israel, para que pudiera profetizar contra Israel. Y al principio, cuando este hombre le propone semejante asunto, pues Balaam le dice, no, ¿cómo voy a hacer esto yo? Pues que yo soy un profeta del Señor, el Señor me da palabras y yo tengo que decir lo que el Señor me da. Y a medida que el enemigo de Israel fue subiendo la apuesta, fue subiendo el precio, pues al final Balaam encontró cuál era su precio, ¿no? Cuando iba camino de dar estas profecías, iba montado en un asna, su burra, su medio de transporte habitual, como nuestro utilitario. Y fue la propia burra la que empezó a ver un ángel del Señor en medio del camino y se paraba porque no quería, veía peligro ahí, veía la muerte. El ángel del Señor en ese momento simbolizaba un peligro inminente. La burra se paraba y Balaam no veía al ángel. Cosas muy raras, ¿verdad? Pero es así como lo pinta el libro de Números y es así como después fue tomando parte en lo que es el ideario de lo que es un falso profeta a lo largo de toda la revelación de las Escrituras. Es que no es una anécdota. La burra se paraba y Balaam cada vez le daba más fuerte para que siguiera el camino. La burra se paraba, era muda, claro, como todos los burros son mudos, ¿verdad? No hablan, pero se paraba. Y Balaam quería hacerle pasar por un camino que la burra sabía que no era el adecuado. Y era el camino de ir a venderse como profeta falso. Tanto insistió que al final la burra habló. Y no es un cuento, es un milagro. Cantamos muchas veces, ¿no? Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Pues las burras tienen más aparato fonador que las piedras, así que también hablan. La burra le dijo a Balaam, ¿es que no ves al ángel? Pues él siguió ese camino. Y por ese camino torcido extravió a su pueblo. Y hubo un juicio de Dios tremendo por el error con el que este falso profeta engañó y sedujo a sus compatriotas de Israel. Así que dice aquí que son los falsos maestros han tenido un camino, han buscado un camino alternativo al del Señor con fines lucrativos, ¿vale? Versos 15 al 17. Y seguimos. Además,
tienen una obsesión especial por conseguir seguidores débiles, novatos. Y no tan novatos, porque fijaos, con arrogancia y vanidad seducen, dice la palabra, ¿a quién? Por eso he leído la versión literal, la versión textual, a los que casi estaban escapando de los que viven en el error. No los que acaban de escapar, sino a los que casi estaban escapando. Si tú estás aquí esta mañana, amigo, amiga, que nos visitas, todavía estás intentando entender de qué va el Evangelio va de escapar del error, de creerte, de creernos nuestros propios dioses, nuestras propias mentiras, de que somos capaces de decirle a los demás y a nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Pues aquí se describe a aquellos que van a ser seducidos, a aquellos que son presa fácil, como los que casi estaban escapando de los que viven en el error. Como aquellos que casi habían entendido por completo el Evangelio. Posiblemente formaban parte de la congregación. Posiblemente incluso les tenían por hermanos o hermanas. Pero en su corazón todavía no reinaba el Señor. No habían rendido su vida al Señor. Estaban entendiendo el Evangelio, casi habían llegado a entender en qué consistía la salvación en Cristo, pero no habían llegado a aceptarla personalmente en su vida. Y estos son el primer objetivo del falso maestro. Todos aquellos que no están fundados en la palabra. Todos aquellos que todavía no tienen por maestro al único que se pone la M mayúscula, a Cristo Jesús. Entonces, si tú si yo esta mañana preparando o dándoos compartiendo este pensamiento, realmente no estoy teniendo como maestro, como Señor, a Jesús, el Hijo de Dios, el único que murió por mí, el único que resucitó de los muertos como señal de que era el Hijo de Dios y que había pagado por los pecados de cada uno de nosotros, si no estás en esa posición, estás muy cerca de que uno de estos depredadores, de que uno de estos falsos maestros te lleve por delante, te acoja en su error, en su mentira. Así que, ¿qué busca el falso maestro? Que no estemos cerca del auténtico maestro. Por eso decíamos al principio, ¿cómo evitar una fe a la deriva? En busca del mejor maestro. En la iglesia cristiana hay dones que tenemos unos y que tenemos otros, unos pastores, otros maestros, otros evangelistas, otros servidores, otros abren la puerta, otros reparten los símbolos. Todos esos dones son de parte del Señor, del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ahí nada que ver en cuanto a capacidades humanas. Pero solo hay un maestro al que todos deberíamos estarte apuntando si tú acabas de llegar hoy y estás visitándonos. Es a Cristo Jesús. Si yo me levantara aquí y empezara a contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida y no le diera la gloria a Él, sino que me creciera delante de vosotros, podríais estar admirándome humanamente. Puede ser. Pero yo estaría a punto de tener un problema muy, muy gordo en mi vida, incluso a lo mejor ante vosotros. Así que, ¿qué busca el falso maestro? Pues te busca a ti y a mí cada vez que estemos lejos del auténtico maestro, del verdadero maestro. Fijaos, me gusta mucho este versículo 17 que nos conecta directamente con el Señor Jesucristo. Dice que estos son manantiales sin agua. Aquellos que estéis familiarizados con la vida de Cristo, una de las primeras historias que aprendemos en el Evangelio de Juan es el encuentro con la samaritana, donde hay todo un despliegue de lo que es la misericordia y la gracia y el auténtico alimento y la auténtica agua, el auténtico agua que viene de parte del Señor, ¿verdad? Aquí dice que estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta.
Jesús le dijo a la samaritana, si bebieres del agua que yo te daré, ¿verdad?, tendrás para dar a todos. De ti saltarán fuentes. Ese es el verdadero maestro. Y Jesús, en medio de la tormenta, cuando había toda clase de inclemencias de tiempo, no solamente bruma, no solamente confusión, sino miedo, terror de sus amigos, dijo al viento, para. Y a ellos, hombres de poca fe, ¿por qué no confiasteis en mí? Así que, sí, una obsesión por conseguir seguidores débiles en unos casos, novatos en otros, personas que recién se arriman al Evangelio, y vulnerables todos nosotros cuando estamos en pecado, cuando estamos lejos de la presencia de Dios, lejos de la comunión constante con Él. Vivian nos decía antes, ¿no?, cómo se había sentido impresionada por la palabra, por una sola palabra, por un solo versículo, cómo el Señor nos alimenta y cómo nos hace descubrir quiénes somos de verdad y lo que dependemos de Él. No es malo. Depender de Dios no es ser débiles nosotros, es ser fuertes en Él. Es realmente sentirnos, sabernos que somos sus criaturas. Por eso cantamos que nada puede prevalecer contra la Iglesia. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad?, 8, al final del capítulo 8, que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni la muerte, ni los ángeles, ni potestades, ni guerras, nada te puede separar del amor del Señor, que es en Cristo Jesús. Entonces la pregunta también esta mañana es, ¿estamos realmente cerca de Cristo? ¿Quién es nuestro discipulador? ¿Nos apunta a Cristo nuestro discipulador? ¿Caminamos juntos en el discipulado hacia Cristo, hacia el conocimiento del Señor? En busca del mejor maestro. Y por último, un destino peor para estos falsos maestros: la insensibilidad espiritual o el pecado contra el Espíritu Santo. Dice, si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, acordaos de lo que decíamos al principio, ¿verdad?, los que habían podido escapar, del capítulo 1 a los que se refiere Pedro, que se dirigía a ellos esta carta, pues dice, si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque cuando alguien realmente descubre en un falso maestro que incluso diciendo que es creyente se atreve con todo eso, pues se hace insensible al Espíritu Santo, se endurece. Y cuando tú te endureces, te condenas a ti mismo. Pero si tú eres la causa de que otros se endurezcan, lo que está reservado para ti no tiene nombre. Así que, por eso, aquel que había experimentado justamente la gracia del Señor hasta el punto que le dijo, apacienta mis ovejas, el propio Pedro, después de hablar con el Señor y sentirse perdonado, está aquí apacentando las ovejas del Señor. Está dándonos las pautas de cómo tener una fe que no va a la deriva, cómo evitarla y cómo buscar al mejor de todos, al mejor maestro. Pues hay mucho más que decir del capítulo 2. Quedémonos con esta idea del ajuste fino. Esta segunda parte del capítulo 2 es todavía una mejor ayuda para desenmascarar, para identificar al depredador. Y también para ayudarnos a acercarnos al único maestro. Al único que dio su vida por nosotros y que dijo en su momento que todo aquel que es discípulo suyo conoce la verdad y que la verdad le va a hacer libre. Vamos a terminar con esta
con este pasaje en el capítulo 8 de Juan. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, versos a partir del 31. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegaréis a ser libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Señor, gracias por esa libertad en la persona de tu Hijo amado. Gracias por esa libertad en la que podemos descansar, confesar nuestro pecado, descansar en tu gracia y disfrutar de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes cada día a acercarnos más a ti como Maestro, como Señor, como el único que realmente llena las vidas y nos hace fuentes para otros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tesoro que podemos recordar, memorizar, meditar en él y que transforma nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.